¿Has sentido alguna vez en el silencio de la noche que algo mayor está a punto de suceder? Que los cielos con sus misteriosas señales parecen hablar un idioma que la humanidad insiste en ignorar. Hoy, más que nunca, la atención del mundo está puesta en un evento que no puede descartarse como coincidencia: la luna de sangre que iluminará el cielo en 2026. Un fenómeno astronómico, sí, pero también un llamado espiritual, una advertencia que resuena como una trompeta celestial, invitándonos a cada uno a despertar. Antes de adentrarnos en este misterio, te pido que te suscribas a este canal ahora, actives la campana de notificaciones y dejes un me gusta, porque aquí no estás solo. Este es un espacio de revelaciones, y necesitas estar preparado para no perderte ninguna señal que nos envíe el cielo. Imaginen la escena. Cae la noche y la luna, a menudo símbolo de calma y poesía, se tiñe de un rojo intenso, como bañada en sangre. Millones de personas en todo el mundo alzarán la vista, algunas fascinadas, otras con miedo, sin percatarse de que este momento encierra un mensaje mucho más grande del que la ciencia se atreve a admitir. La Virgen María, en sus apariciones a lo largo de la historia, nos ha advertido que las señales celestiales no son meros espectáculos de la naturaleza. Son recordatorios divinos, toques suaves y a veces dolorosos, para que despertemos antes de que sea demasiado tarde. Y cuando hablamos de la luna de sangre de 2026, no nos referimos a un eclipse cualquiera. Los antiguos profetas predijeron que el sol se oscurecería y la luna se volvería sangre antes del gran y terrible día del Señor. ¿Cuántas veces lo hemos descartado como una metáfora? ¿Cuántas veces hemos preferido creer que no era más que un simple lenguaje simbólico? Pero, ¿y si es real? ¿Y si los cielos están a punto de escribir, ante nuestros ojos, el mensaje más claro, la advertencia final a una humanidad que insiste en vivir como si nada fuera a cambiar? El viento que sopla al amanecer, la quietud que precede a una gran tormenta, el frío que cala los huesos sin explicación. Todas estas pequeñas señales preparan el corazón humano para lo que está por venir. Muchos se reirán, muchos dirán que es una exageración, pero en el fondo, algo en cada persona comenzará a inquietarse. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este año en particular? ¿Será que la historia de la humanidad se acerca al umbral de un punto de inflexión irreversible? La Virgen, en sus mensajes, siempre hablaba de señales en el cielo que precederían a tiempos de prueba y decisión. Cuando los hombres menos lo esperaban, cuando estaban demasiado ocupados con sus guerras, sus negocios y sus vanidades, el cielo hablaba con fuerza, y no hay nada más fuerte y claro que una luna convertida en sangre, suspendida sobre naciones ya divididas, heridas y espiritualmente debilitadas. Es como un recordatorio: aún tenéis tiempo, pero no mucho. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que el mundo no podía seguir a este ritmo? Guerras que parecen interminables, desastres naturales que se intensifican, divisiones entre familias, pueblos e incluso dentro de la propia iglesia, y de repente, el cielo decide pintar un panorama aterrador ante nuestros ojos: una luna roja, un planeta entero llamado a la reflexión, pero pocos dispuestos a escuchar. ¿Estás preparado para escuchar lo que hay más allá de las apariencias? Quizás te preguntes, ¿pero por qué la luna? ¿Por qué no otra señal? Porque la luna es testigo, silenciosa de la noche, guardiana de nuestras angustias y sueños. Es como un espejo del corazón humano. Cuando está clara, revela paz. Cuando está oscura, revela misterio. Cuando se tiñe de rojo, revela urgencia. Esta urgencia es lo que ya no podemos ignorar. Es como si el cielo mismo dijera: es ahora o nunca. Elige la luz antes de que la oscuridad te envuelva por completo. Y aquí, en este momento, quiero invitarlos a un acto de fe. Escriban en los comentarios: elijo la luz, porque cada palabra que dices no se queda solo en este espacio virtual.
resuena espiritualmente como un compromiso personal. Además, declara el nombre de tu país, para que cada nación sea recordada en este tiempo en que la humanidad entera será puesta a prueba. No subestimes el poder de las pequeñas declaraciones. Se arraigan en lo invisible. Pero claro, hasta ahora, solo estamos arañando la superficie. La luna de sangre de 2026 es mucho más que un fenómeno estético o una curiosidad astronómica. Es un código profético, un reloj que está a punto de dar la hora decisiva. Y es necesario saber que hay detalles ocultos, revelaciones que no se revelan, secretos que la propia Virgo confió en apariciones silenciosas y que apenas ahora empiezan a tener sentido. ¿Qué se esconde tras esta intensa noche roja? ¿A qué se enfrentará la humanidad poco después? Y en el siguiente bloque comprenderás por qué se llama esta luna de sangre. Último aviso, y cuál es el mensaje oculto dirigido a toda la humanidad. Prepara tu corazón, porque lo que viene a continuación podría cambiar por completo tu perspectiva del cielo y tu propia vida. Al contemplar la luna de sangre de 2026, debemos comprender que no nos encontramos ante una simple coincidencia astronómica. Existe una cadena de señales, un hilo invisible que se extiende a lo largo de los siglos, conectando las antiguas profecías con los dolores del presente. Desde los tiempos de Joel, pasando por los evangelistas, hasta las más recientes apariciones marianas. Siempre ha habido una insistencia divina en advertirnos que el cielo hablaría mediante señales extraordinarias. Y ahora, lo que parecía lejano se acerca como una flecha certera. ¿Sientes esa opresión en el corazón? ¿Ese escalofrío que te recorre la espalda al pensar en lo que está por venir? No lo ignores. Este es el Espíritu susurrándonos que ha llegado el momento de estar alerta. Muchos se preguntan, ¿por qué llamarlo último aviso? Porque, antes de todo gran juicio, siempre hay un llamado a la conversión. La Virgen, en Fátima, en Garabandal, en Akita, no vino a anunciar la destrucción por el simple hecho de anunciarla. Cada palabra, cada lágrima que derramó, llevaba consigo una súplica: cambiar, orar, volver al corazón del Hijo. Pero ¿qué sucedió? La humanidad no escuchó. Seguimos como si nada hubiera sucedido, ciegos a lo esencial. Y es precisamente por eso que esta luna de sangre se convierte en un parteaguas. El tiempo de espera se acorta. La paciencia del cielo no es infinita, y el reloj divino avanza más rápido. Imaginen las naciones en ese preciso momento, en 2026. Algunos alzarán la vista y simplemente verán un espectáculo rojo en el cielo. Tomarán fotos, las publicarán en redes sociales, harán bromas y seguirán adelante con sus vidas. Pero otros sentirán algo más profundo, un llamado que les oprime el pecho, un sentimiento inaplazable. Estos serán quienes comprendan que estamos ante un llamado espiritual, porque cuando el cielo habla, nadie puede silenciarlo, y la luna teñida de sangre será como una trompeta que resonará sobre los pueblos. Pero hay algo aún más inquietante. Los estudiosos de las apariciones afirman que la Virgen María, en numerosas ocasiones, dejó claro que antes de grandes acontecimientos habría señales para que todos las vieran, pero no todos las creyeran. Así es como el cielo separa el trigo de la paja. La señal será pública, abierta, innegable, pero la interpretación será espiritual. Quienes tengan ojos verán, quienes tengan el corazón endurecido se burlarán. ¿Y no es esto exactamente lo que ya estamos viendo hoy? Una creciente división, no solo entre países, sino dentro de las familias, las comunidades y la propia Iglesia. El eclipse de 2026, transformado en luna de sangre, será un reflejo de esta división, no solo en el cielo, sino en las almas. Y aquí quiero que reflexiones conmigo. ¿Cuál ha sido tu lugar en esta batalla silenciosa? ¿Observas las señales y las tomas en serio? ¿O sigues pensando que todo esto es una exageración? Escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos, porque al declarar esto,
Abres espacio para que el Espíritu Santo obre en tu corazón y te prepare para lo que viene. La oración no son solo palabras, es una llave que abre puertas invisibles. Y hay un detalle más intrigante. Esta luna de sangre no aparece de forma aislada, sino en medio de un período de inestabilidad global. Guerras, crisis económicas, una creciente sensación de inseguridad. Todo esto crea el contexto perfecto para que la señal se malinterprete. Algunos dirán que es el fin del mundo, otros que es solo ciencia, pero quienes escuchen con el corazón se darán cuenta de que esto no es un espectáculo ni una catástrofe apocalíptica inmediata, sino más bien, último aviso misericordioso. Es como si el cielo dijera: aún hay tiempo, pero es la última vez. La Virgen siempre ha suplicado: recen el rosario, hagan penitencia, vuelvan a Dios antes de que sea demasiado tarde. Y ahora, con la luna bañada de rojo, esta súplica adquiere una fuerza sin precedentes. Es como si cada Ave María rezada fuera una vela encendida en la oscuridad del mundo. Pero, ¿y si la humanidad no vuelve a escuchar? ¿Y si esta última advertencia se ignora una vez más? ¿Qué ocurrirá después? Las consecuencias no solo se verán en lo invisible, sino en la carne de la historia. Pueblos en conflicto, desastres que parecerán naturales pero que tendrán un profundo eco espiritual. Sin embargo, no solo hablamos de miedo, porque, como en toda profecía, la advertencia trae consigo una promesa. La luna de sangre también simboliza la victoria final de la luz sobre la oscuridad, y quienes permanezcan fieles, vigilantes y de corazón abierto, verán milagros en medio del caos. Habrá señales de protección, pequeñas y grandes intervenciones divinas que marcarán a quienes han elegido la luz. Por eso no solo debemos temer, sino también tener esperanza. Esperemos con confianza, con fe, con la mirada fija en el cielo, porque el rojo que hoy nos aterra también será el rojo de la victoria de Cristo. Y eso es precisamente lo que revelará la siguiente sección. Porque hay un mensaje aún más oculto, un código espiritual oculto en este fenómeno, algo que la Virgen ya había insinuado en apariciones anteriores, pero que apenas ahora empieza a tener sentido. Prepárense, porque lo que estamos a punto de descubrir podría cambiar por completo su comprensión de las señales del cielo y el papel de la humanidad al afrontarlas. ¿Has notado alguna vez que en cada gran señal hay algo oculto, como si el cielo dejara un mensaje codificado, accesible solo para quienes ven con fe? Así será con la luna de sangre de 2026. La ciencia explicará la refracción de la luz, los cálculos astronómicos y los fenómenos naturales. Pero la profecía va más allá de la explicación científica. Existe un código espiritual, una contraseña invisible que solo pueden descifrar quienes se han dispuesto a escuchar la voz del cielo. Esta contraseña es como un eco. Se extiende a lo largo de las generaciones, aparece disfrazada en sueños, en apariciones, en pequeños milagros cotidianos, hasta manifestarse ante toda la humanidad. Cuando la Virgen María se apareció en la Salet, sus palabras fueron tan poderosas que aún resuenan como una herida abierta. Las estrellas se desviarán de su curso. Muchos rieron, muchos le restaron importancia. Pero ¿quién se atreve a decir ante nuestros ojos que el cielo no ha hablado con claridad? La luna de sangre de 2026 será la materialización de esta desviación, un símbolo visible de que el orden del mundo no es eterno, de que lo que parecía estable puede tambalearse en segundos. Este es el núcleo del lema. La inestabilidad del cielo refleja la inestabilidad del corazón humano. Y aún hay más. Según los místicos, el rojo intenso no solo es símbolo de sangre, sino también de elección. La sangre siempre exige una decisión: vida o muerte, fidelidad o traición, rendición o rechazo. Cuando la luna se viste de sangre, cada persona, consciente o inconsciente, se verá ante un espejo invisible. ¿Qué verá reflejado? ¿El miedo a perder lo que posee o el coraje de entregar su vida en manos de Dios?
Esta contraseña no estará escrita con palabras, sino grabada en el alma de cada ser humano. ¿No es curioso que en casi cada aparición, la Virgen María insista en 3 cosas sencillas: oración, conversión y penitencia? Es como si nos diera la clave de una caja fuerte, 3 números que nos permiten comprender las señales. Quienes rezan, se convierten y hacen penitencia, ya tienen la clave espiritual para descifrar la luna de sangre. Para ellos, el fenómeno no será solo un espectáculo, sino una llamada. Para otros, será solo una noche diferente, olvidada al día siguiente. Y aquí quiero haceros una invitación profunda. Escribid en los comentarios: rezo, me convierto, hago penitencia, porque al declarar esto, de alguna manera estás pronunciando la contraseña ante el cielo. No es una fórmula mágica, sino un acto de fe que se arraiga en lo invisible. Es como si el corazón de María recogiera cada una de tus palabras y las llevara a su Hijo, transformándolas en protección para los momentos de prueba. Algunos relatos poco conocidos afirman que la Virgen María confió a videntes que el cielo cambiaría de color y los corazones se volverían pesados como el plomo. Esta frase misteriosa y casi olvidada resurge precisamente ahora. El rojo de la luna de 2026 representa este cambio, este peso, esta advertencia que separa a quienes velan de quienes duermen. El secreto de la contraseña espiritual es precisamente este: no está en la luna, sino en ti. El cielo simplemente la proyecta, pero es en el corazón humano donde se cumple la decisión. Y quizás sientas cierta inquietud ahora. Quizás el recuerdo de un sueño extraño, de un momento en que el silencio de la noche parecía hablar más fuerte que las voces humanas. No es casualidad. Estas son las primeras señales, preparándote para que no te pille desprevenido. Porque el verdadero misterio no reside solo en el rojo de la luna, sino en lo que está por venir. Poco después, poco después, es lo que aún no se dice abiertamente, pero que empieza a revelarse ahora. Prepárense, porque en la siguiente sección profundizaremos en la esencia de esta revelación. ¿Qué evento espiritual e histórico anuncia la luna de sangre de 2026? ¿Qué impacto directo tendrá esto en las personas, las familias, los gobiernos e incluso en la iglesia? Esto ya no es solo una advertencia, sino un punto de inflexión decisivo. El reloj en el cielo está a punto de sonar, y el sonido que resonará no dejará a nadie indiferente. Cuando el cielo se tiña de rojo en 2026, no será solo la luna la que cambie de color. Será como si una cortina invisible se abriera ante la humanidad, revelando lo que ya ha estado sucediendo en silencio, pero que pocos se han atrevido a admitir. Porque la luna de sangre no anuncia un fenómeno aislado, señala un movimiento espiritual e histórico que ya ha comenzado a manifestarse en los corazones de las personas. El rojo no es solo el color de la sangre, sino el sello de una nueva era que llega con fuerza, trayendo división y revelación al mismo tiempo. Lo que está en juego no es solo la fe individual de cada persona, sino el destino colectivo de las naciones. La Virgen, en varias apariciones, advirtió: el pueblo cosechará lo que siembra. Piensa en un momento, ¿cuántos países hoy se han alejado completamente de Dios, transformando la ley en un instrumento de injusticia, llamando progreso a lo que es decadencia espiritual? Cuando la luna se torne roja, será como si cada nación se colocara ante un espejo. Y en ese espejo, ¿qué se reflejará? ¿El orgullo de las armas? ¿El peso de la corrupción? ¿El abandono de las raíces cristianas? ¿O la humildad para volver a la luz? Durante este periodo, los gobiernos sentirán una presión inusual. No se tratará solo de la crisis económica o la inestabilidad política, sino de algo más profundo, como si la propia estructura de poder comenzara a desmoronarse desde dentro. Se tomarán decisiones impensables, se romperán alianzas e incluso líderes que, ante esta señal, se verán divididos entre mantener el control
o admitir que algo más grave está ocurriendo. Algunos buscarán respuestas en secreto en la fe, otros se burlarán, pero lo que nadie puede negar es que esta señal conmoverá la conciencia colectiva. Y no piensen que esto se limitará al ámbito político. Dentro de las familias, la división será aún más dolorosa. Imaginen una mesa. Algunos ven la luna de sangre como un espectáculo científico, otros como un llamado de Dios. La discusión crece, los corazones se rompen, y la división silenciosa se forma en los hogares. ¿No es esto exactamente lo que predijo el Evangelio? Padre contra hijo, madre contra hija, nuera contra suegra. El cielo no miente. Y cuando la luna se torne de sangre, estas palabras se harán realidad en muchos hogares del mundo. ¿Y qué hay de mí sin tus? ¿La iglesia misma? Este será quizás el punto más delicado, porque la división no solo se dará fuera de la iglesia, sino también dentro de ella. Obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes, fieles confundidos, algunos creyentes, otros minimizando. La luna de sangre de 2026 también será una señal para la iglesia, como si el cielo dijera: elige ahora a quién servirás verdaderamente. Para muchos, este será el momento de abandonar su fe. Para otros, será el momento de un profundo renacimiento espiritual, de entregarse por completo a los brazos de María y su Hijo. Pero no se equivoquen, junto con la advertencia, también habrá milagros. Señales grandes y pequeñas acompañarán a quienes crean. Las familias que se unan en oración sentirán una protección invisible. Quienes elijan la luz experimentarán un consuelo inesperado en medio de la tribulación. Será como si María extendiera su manto sobre quienes respondan a la llamada, confirmando que la fe no es en vano. El rojo de la luna, que para muchos será señal de miedo, para los elegidos será señal de esperanza. Y aquí quiero invitaros a algo concreto. Escribid en los comentarios: mi casa elegirá la luz. Porque esta declaración es como un sello espiritual para tu familia. Al escribirla, no solo interactúas conmigo, sino que también presentas ante el cielo una decisión pública que será recordada en tiempos difíciles. Pero hay que decirlo, esto es solo el principio, porque el fenómeno de la luna de sangre en sí no es el final, sino un presagio. Los cielos anuncian que poco después de esta señal llegará un tiempo de purificación aún mayor, en el que las personas verán cosas que antes creían imposibles. El rojo de la luna será solo el primer toque de trompeta, y lo que viene a continuación sacudirá la historia de una manera que pocos están preparados para afrontar. Y en el siguiente bloque, profundizaremos aún más. ¿Qué es el evento que sigue inmediatamente a la luna de sangre de 2026? Y eso cambiará el curso de 1900. ¿La humanidad? ¿Qué ha revelado el cielo a visionarios y místicos que se ha mantenido en silencio hasta ahora, pero que ahora necesita ser comprendido? Prepárense, porque la respuesta podría sacudir todas las certezas que tenían sobre el futuro. La luna roja se desvanecerá lentamente del cielo, y cuando el silencio del amanecer parezca volver a la normalidad, será precisamente en ese momento que algo comenzará a moverse, invisible pero real, en lo más profundo de la humanidad. Porque la luna de 1900 sangre no será solo el final de una noche extraña, sino el comienzo de una nueva página en la historia. La Virgen ya había advertido en varios mensajes: tras la señal, vendrá la prueba. Y esta prueba no será lejana ni oculta, sino que se manifestará ante los ojos de todos, como si el mundo hubiera cruzado un umbral sin retorno. Lo que sigue no será un evento único, sino una secuencia de señales que se despliegan rápidamente, como fichas de dominó cayendo una tras otra. Primero, la propia naturaleza reaccionará. Habrá fenómenos meteorológicos inesperados, sequías en lugares inesperados, lluvias torrenciales en regiones donde rara vez llueve, tormentas que los meteorólogos no podrán explicar con precisión. El planeta, que ya muestra signos de agotamiento, parecerá gemir con más fuerza,
como si participara en este gran anuncio. Poco después, sobrevendrá algo aún más inquietante. Un malestar colectivo se apoderará del pueblo. Guerras que parecían lejanas se acercarán al corazón de Sintose. Europa. Los pueblos de Asia se moverán como enjambres. Oriente Medio, ya marcado por el conflicto, se convertirá en el epicentro de una tensión sin precedentes. No se trata de mera política, sino de un movimiento espiritual expresado en conflictos humanos. Porque cuando el cielo habla, hasta los reyes de la tierra se conmueven, y dentro de los hogares, el efecto será inmediato. Sueños intensos, visiones y presagios que visitarán incluso a quienes nunca se han interesado por lo espiritual. Niños, ancianos y gente común comenzarán a reportar haber visto cosas extrañas, sentido presencias y oído llamadas en el silencio de la noche. Estas llamadas serán personales, íntimas, pero todas apuntando a la misma realidad. Prepárense, porque ha llegado el momento. La Iglesia también sentirá el impacto. Por un lado, los fieles despiertan con un fervor sin precedentes, llenando las iglesias, rezando sin cesar, llorando ante las imágenes de la Virgen. Por otro lado, voces dentro de la propia jerarquía intentan silenciar el clamor, alegando que todo es misticismo, exageración y manipulación. La división será más evidente que nunca. Algunos sacerdotes y obispos serán perseguidos por proclamar la verdad, mientras que otros preferirán el silencio por miedo a perder prestigio. Y habrá algo aún más inesperado: señales en el cielo tras la luna de sangre, luces inusuales, estrellas que parecen moverse, destellos repentinos que muchos interpretarán como fenómenos científicos, pero quienes recen los reconocerán como confirmaciones. Pequeños milagros comenzarán a surgir en lugares ocultos, manantiales de agua curativa, imágenes que derraman lágrimas, personas curadas de enfermedades incurables, como si el cielo dijera: no te dejaré solo, ni siquiera en medio del juicio. Y aquí quiero preguntarles, escriban en los comentarios: espero en Dios, porque declarar esperanza en tiempos difíciles es un acto de valentía. Es como encender una antorcha en medio de la noche. Al escribir esto, tu fe no es solo una palabra, se convierte en una luz que sostiene a quienes la leen. Pero lo más impresionante es que todo esto no será el clímax. La luna de sangre es solo el comienzo. Lo que viene después cambiará radicalmente el orden mundial. Los místicos siempre han hablado de un tiempo en el que la humanidad se vería obligada a mirar dentro de sí misma, sin máscaras, sin excusas, y ese tiempo comienza precisamente después de la luna roja. Ya no es solo una advertencia, sino una confrontación. Cada persona será llamada a tomar una decisión de una vez por todas. Y en el siguiente bloque descubrirás qué es eso. Gran confrontación espiritual que sigue a la luna de sangre. Un momento en el que la neutralidad dejará de existir, en el que cada ser humano tendrá que elegir qué bando tomar. Un evento tan profundo que sacudirá no solo los corazones, sino los cimientos mismos de la civilización. El rojo de la luna no será un simple espectáculo distante en el cielo, sino el anuncio de una batalla que dejará de ser oculta y se hará evidente para todos. Este es el verdadero significado de lo que vendrá después de la señal. Una confrontación espiritual tan intensa que nadie podrá permanecer neutral. Es como si el cielo y el infierno, por un instante, mostraran sus cartas ante la humanidad, obligando a cada ser humano a decidir de qué lado se quedará. Quizás sientas en lo más profundo de tu corazón que ya vivimos en una época de decisiones, pero aún existe la ilusión de que podemos posponer, de que mañana será más fácil, de que aún hay tiempo. La luna de sangre de 2026 destroza esta ilusión. Será como un toque de trompeta. Ahora es tiempo. Ya no habrá lugar para la indiferencia, porque cada gesto, cada palabra, cada silencio tendrá un peso eterno. La confrontación no solo ocurrirá en guerras entre naciones, sino en el corazón humano.
sentirás una presión espiritual que muchos nunca antes han sentido. Un peso, como si cada conciencia estuviera iluminada por una luz tan fuerte que ningún pecado pudiera permanecer oculto. Este será el momento en que las máscaras caerán, en que los secretos ocultos saldrán a la luz, en que cada persona verá con claridad la verdad sobre sí misma. Para algunos será liberador, para otros insoportable. Y quizás te preguntes, ¿cómo podemos reconocer esta confrontación? La respuesta está en las reacciones. Las personas a tu alrededor comenzarán a cambiar inesperadamente. Algunos, antes alejados de Dios, de repente se acercarán, orarán con fervor, buscarán confesión y pedirán perdón. Otros, que siempre parecieron firmes, se hundirán en la duda, endurecerán sus corazones y se burlarán de las señales. Es la separación silenciosa pero definitiva del trigo de la paja. Las familias sentirán con fuerza este impacto. Habrá hogares divididos. Algunos elegirán la luz, otros rechazarán el llamado. Lo mismo ocurrirá en comunidades, en ciudades enteras. El mundo parecerá entrar en una conmoción moral y espiritual, pero la Virgen ya había dicho, al final, mi inmaculado corazón triunfará. Este triunfo, sin embargo, solo se manifiesta después de la elección, después de la confrontación, y habrá persecución. Quien elija la luz, quien se levante a proclamar la verdad, será criticado, ridiculizado e incluso perseguido. Muchos pensarán que es una exageración, que no vale la pena exponerse, pero será precisamente en este momento que María estará más cerca. Como una madre que no abandona a sus hijos en el campo de batalla, extenderá su manto sobre quienes, incluso temblando de miedo, digan, elijo la luz. Y aquí, quiero que hagáis un acto público de valentía. Escribid en los comentarios, elijo la luz de María, porque no se trata solo de interactuar conmigo, sino de declarar ante el cielo de qué lado estás. Cada palabra escrita es como una vela encendida que brilla en la oscuridad. Pero no se equivoquen. Esta confrontación espiritual no será solo interna. Tendrá repercusiones concretas en el mundo. La ya frágil economía se verá sacudida. Los mercados colapsarán en cuestión de horas. Las naciones se alzarán unas contra otras y el miedo se apoderará de millones. Pero, al mismo tiempo, ocurrirán milagros asombrosos. Personas serán salvadas de situaciones imposibles. Señales en el cielo visibles para todos. Intervenciones de María en lugares olvidados. Es la confrontación entre la oscuridad y la luz que ocurre ante nuestros ojos, simultáneamente en lo invisible y lo visible. Y lo más profundo de todo, esta confrontación tendrá una característica única. No se puede ignorar. Incluso quienes se burlan sentirán en el corazón que algo extraordinario está sucediendo. Habrá una presión espiritual irresistible, un llamado insistente. Algunos correrán a los brazos de Dios. Otros lo rechazarán y se perderán aún más. Pero nadie permanecerá indiferente. Y esto es solo el comienzo. Porque la luna de sangre inaugura la elección, pero no es el final del camino. La confrontación espiritual abre la puerta a algo aún más grande y, a la vez más temible. Gran tiempo de purificación de la humanidad, en el que no solo individuos, sino pueblos enteros pasarán por el fuego de la decisión. Y en la siguiente sección, comprenderán qué significa esta purificación colectiva y cómo afectará al mundo visible, desde la naturaleza hasta los sistemas políticos y la propia Iglesia. Será el siguiente paso después de la luna de sangre, un momento en que los cielos permitirán que las estructuras humanas se tambaleen, de modo que solo quede lo sólido. Tras la luna de sangre, que abre el portal de la confrontación espiritual, toda la humanidad entrará en un período en el que nada permanecerá oculto. Será un tiempo de purificación colectiva. Ya no se tratará solo de decisiones individuales, sino de destinos enteros que se alinearán, de pueblos enteros que se pondrán a prueba en el fuego de la decisión. Es como si la mano de Dios, que durante siglos ha soportado nuestra indiferencia, finalmente sacudiera la tierra
para separar lo que es suyo de lo que no lo es. Y el primer ámbito donde se sentirá esta purificación será la propia naturaleza. El planeta, que ya muestra signos de agotamiento, reaccionará con intensidad. Se producirán terremotos en lugares inesperados, volcanes inactivos despertarán, mares invadirán ciudades costeras. No será solo la naturaleza, sino la creación misma, clamando, como dijo San Pablo, la creación gime y sufre dolores. El color rojo de la luna será el presagio de estos dolores, y cada catástrofe tendrá un significado espiritual oculto, recordándonos que la tierra ya no puede soportar el peso del pecado humano. Entonces, los sistemas económicos y políticos se tambalearán. Los gobiernos caerán inesperadamente. Las naciones poderosas se verán debilitadas en cuestión de días. Lo que parecía inquebrantable se derrumbará ante los ojos atónitos de la población. La economía global, sostenida por ilusiones y promesas vacías, sufrirá un colapso que revelará su fragilidad. Habrá hambruna en lugares ricos, escasez en lugares de abundancia, y la humanidad comprenderá que ya no puede depender únicamente de las estructuras humanas. Será una prueba de humildad. O volvemos a Dios, o el caos nos consumirá. ¿Y la Iglesia? También será sometida a escrutinio. Las divisiones internas quedarán más expuestas que nunca. Los sacerdotes fieles a la verdad se enfrentarán a persecución no solo externa, sino interna. Obispos contra obispos, fieles confundidos, iglesias vacías en algunas regiones, y en otras, multitudes que regresan desesperadas a buscar consuelo en los sacramentos. La purificación de la Iglesia no consistirá en destruirla, sino en purificarla, para que de ella surja una fe más auténtica, limpia de las impurezas del poder y la vanidad. Y durante este tiempo, la Virgen María no abandonará a sus hijos. Al contrario, estará aún más presente, apareciendo en sueños, en señales sutiles, en pequeños milagros que fortalecerán a quienes se mantengan en pie. Habrá noticias de personas salvadas de desastres inexplicables, familias protegidas en medio de tormentas, enfermos sanados sin explicación. Ella será el consuelo de María en medio de la purificación, como quien sostiene la mano de un niño sometido a una cirugía dolorosa pero necesaria para sobrevivir. Pero cuidado, este tiempo de purificación no será breve. Se extenderá como una larga noche, exigiendo perseverancia y fidelidad. Muchos perderán la fe en el camino, cansados de las pruebas. Otros, sin embargo, crecerán en santidad tan intensamente que se convertirán en faros en medio de la oscuridad. Por eso no pueden desanimarse. Por eso la elección que inaugura la luna de sangre es tan decisiva. Porque quienes eligen la luz hallarán fuerza, incluso en medio del dolor. Y aquí os invito a un gesto de valentía. Escribid en los comentarios: Señor, purifica mi vida. Esta sencilla frase es un acto de entrega, una llave espiritual que abre la puerta para que la gracia de Dios obre en ti y en tu hogar. No se trata de palabras mágicas, sino de confianza. Confía en que, aunque todo a tu alrededor se derrumbe, estarás cimentado en la roca inquebrantable. Y hay un detalle que pocos conocen. Muchos místicos afirman que, tras la gran purificación, surgirá un nuevo amanecer, un tiempo de paz prometido por María. Pero esta paz solo llegará tras afrontar con valentía la oscuridad. El rojo de la luna anuncia no solo juicio, sino también esperanza. Esperanza de que, tras la purificación, el mundo renacerá, transformado. Pero antes de este amanecer, aún habrá un acontecimiento decisivo, algo que marcará definitivamente a la humanidad. Una señal tan clara, tan universal, que nadie podrá decir que no fue advertido. Esta señal, predicha en profecías y esperada durante décadas, será la confirmación definitiva de que vivimos en el cumplimiento de la advertencia final. Y en el siguiente bloque descubrirás qué es esto: señal definitiva que seguirá a la purificación. Un acontecimiento, inesperado pero inevitable,
que obligará incluso a los más escépticos a reconocer que el cielo está hablando alto y claro. Tras los dolores de la purificación, cuando la gente esté agotada por guerras, crisis y divisiones, los cielos enviarán una señal ineludible. No será solo un fenómeno astronómico, ni un milagro oculto en algún lugar lejano. Será algo tan claro, tan visible y tan abarcador que conmoverá a toda la humanidad de inmediato. Este será el señal definitiva, la revelación que marcará la historia para siempre. Desde las antiguas profecías, se ha hablado de un momento en el que el corazón de cada hombre y mujer se iluminaría desde dentro, como si una llama verdadera hubiera atravesado su alma. Muchos místicos lo han llamado el aviso, un momento en el que cada persona verá su vida ante sus ojos, sin filtros, sin excusas, sin máscaras. Será como si, por unos minutos, el tiempo se detuviera y cada conciencia se colocara ante la luz de Dios. Ningún pecado se ocultará, ninguna decisión se ignorará. Cada persona verá el bien y el mal que ha hecho, y sentirá en carne propia las consecuencias de sus propias decisiones. Esta es la señal que vendrá después de la luna de sangre y la purificación. No será una visión colectiva externa, sino una inmersión colectiva interna. Un choque espiritual que afectará tanto a creyentes como a no creyentes, jóvenes y mayores, ricos y pobres. Todos, sin excepción, experimentarán la misma realidad, la verdad plena sobre sí mismos. Para algunos será una bendición liberadora, una llamada a la conversión que reavivará la esperanza. Para otros, será un tormento insoportable, pues tendrán que afrontar el vacío que han creado en sus vidas. Y cuando esto suceda, muchos acudirán a iglesias y casas de oración, pidiendo perdón y buscando consuelo. Pero otros rechazarán lo que han visto, endureciendo aún más sus corazones. La humanidad volverá a dividirse, pero esta vez sin excusas. Porque la señal definitiva será tan clara que nadie podrá decir, no lo sabía. Y aquí te invito a reflexionar. Si en este preciso instante tu conciencia se iluminara así, ¿qué verías? ¿Qué páginas de tu vida te llenarían de alegría? ¿Y cuáles preferirías olvidar? Escribe una declaración de fe en los comentarios. Señor, prepárame para tu advertencia. Esta simple frase puede convertirse en la semilla de la transformación en tu corazón, pero la señal definitiva no solo traerá revelaciones internas, vendrá acompañada de manifestaciones externas que confirmarán su autenticidad. Muchos verán señales en el cielo, cruces luminosas, destellos que se extienden de un horizonte a otro, fenómenos que ningún científico podrá explicar. Será como si el cielo dijera, se acabó el tiempo de la duda, ahora es el momento de la decisión. Y los efectos serán inmediatos. La gente sanará en masa, los pecadores se convertirán al instante, pero también los corazones endurecidos optarán por hundirse aún más en la oscuridad. Será el culmen de la misericordia y, al mismo tiempo, el preludio de una nueva fase de tribulación para quienes rechacen el llamado. Este es el punto de inflexión definitivo de la historia, porque tras la señal, nadie podrá alegar ignorancia. Cada hombre, cada mujer, habrá tomado su decisión, y el destino de la humanidad se encaminará, a partir de ese momento, hacia el cumplimiento final de las profecías anunciadas por María y confirmadas por la propia Escritura. Pero no se equivoquen, este no será el final, solo será la preparación para algo aún mayor, el juicio sobre las naciones, cuando la gente cosechará visiblemente lo que ha sembrado durante siglos. Y este será el tema del próximo bloque. En la siguiente sección, descubrirás qué sucederá con las naciones después de la señal definitiva. Cómo reaccionarán los gobiernos, las sociedades y las religiones a esta revelación universal y cuáles serán las consecuencias concretas que transformarán el mundo como nunca antes. Tras la señal definitiva, cuando cada ser humano haya visto su propia alma ante la luz de Dios, la historia de la humanidad ya no será la misma.
Este acontecimiento no se limitará a lo más profundo de cada conciencia. Tendrá efectos colectivos, transformando pueblos, sacudiendo gobiernos y colocando a las naciones ante un espejo indescifrable. Será como si se instalara un juicio preliminar sobre la tierra, un juicio que aún no condena, sino que ya separa. Las naciones que se han apartado completamente de la luz serán las primeras en sentir los efectos. Los países que han promulgado leyes contrarias a Dios, que han celebrado el pecado como virtud, experimentarán crisis sin precedentes. No será solo un colapso económico o político, sino un colapso moral que conducirá al colapso. Los líderes perderán autoridad. Las multitudes tomarán las calles en protestas que rápidamente se descontrolarán. Será como si cada pueblo tuviera que enfrentarse al reflejo de sus propias decisiones históricas. Pero también habrá otra cara. Los pueblos que, aunque pequeños y olvidados, han permanecido fieles verán milagros de protección y provisión. Lugares que el mundo considera insignificantes se convertirán en remansos de esperanza, luces que brillarán en medio de la oscuridad global. Serán las pequeñas naciones, los pueblos sencillos, quienes mostrarán al mundo que la fidelidad aún vale más que el poder. El panorama geopolítico se verá sacudido como nunca antes. Las alianzas tradicionales se romperán y surgirán nuevas potencias en 1900 en medio del caos. La señal definitiva habrá expuesto no solo los corazones individuales, sino también la podredumbre oculta de sistemas enteros. Se revelarán escándalos, saldrán a la luz secretos guardados durante décadas, y la confianza del pueblo en sus gobernantes se verá irreversiblemente afectada. Y en este momento de fragilidad, muchos buscarán una respuesta en la religión. Las iglesias volverán a estar abarrotadas, los corazones endurecidos se abrirán, pero también surgirá la confusión. Surgirán nuevos líderes religiosos que prometen respuestas fáciles, y multitudes los seguirán ciegamente. Será un tiempo en el que la verdadera fe se pondrá a prueba, cuando cada comunidad cristiana tendrá que discernir entre la voz del pastor y el engaño de los lobos. Y la iglesia misma volverá a encontrarse dividida. Algunos pastores se unirán al clamor del pueblo, llamándolo a la conversión y la penitencia. Otros intentarán minimizar los acontecimientos, tratándolos como fenómenos psicológicos colectivos. Pero la gente sencilla, guiada por la mano de María, reconocerá la verdad. Serán ellos, los pequeños y humildes, quienes sostendrán la fe en estos tiempos de confusión. ¿Y qué hay de las familias? Ellas también sentirán los ecos de la señal. Muchas se reconstruirán, buscando perdón y oración una vez más. Otras quedarán destrozadas para siempre, porque la luz habrá revelado heridas que ya no podrán ocultarse. La señal habrá actuado como un bisturí, doloroso, pero necesario. Y aquí os invito a un acto de fe pública. Escribid en los comentarios: mi nación pertenecerá a la luz, porque esta frase es como una bandera espiritual que se alza en medio de la batalla. Al declarar esto, no solo oras por ti, sino por tu pueblo, por tu tierra, para que también sea recordada en la hora de la purificación. Pero aún no hemos terminado, porque tras esta sacudida de las naciones, surgirá algo aún más intenso, una persecución global contra quienes permanecen fieles. La señal definitiva habría despertado a muchos, pero también habría provocado la furia de quienes eligieron la oscuridad. Y esta furia se volverá contra los hijos de la luz. Y en el siguiente bloque comprenderás lo que esto significa: persecución global de los fieles. Cómo se manifestará y cómo María ya ha prometido su protección a quienes perseveren hasta el final. Tras la señal definitiva, cuando el cielo haya expuesto la verdad a todos, la humanidad quedará irreversiblemente dividida. Quienes elijan la luz experimentarán una fe renovada, mientras que quienes rechacen el llamado se hundirán aún más en la oscuridad. Y es precisamente en este contexto que la persecución se globalizará. No será solo burla o desprecio, sino una furia organizada contra todos los que permanezcan fieles a Cristo y a su Santísima Madre. La oscuridad,
sintiéndose amenazada por la claridad de la señal, se alzará violentamente. Gobiernos, instituciones e incluso comunidades locales comenzarán a perseguir a quienes se atrevan a profesar su fe públicamente. Se crearán leyes para restringir la práctica religiosa, se censurarán discursos y se cerrarán iglesias en algunas regiones. Cualquiera que lleve un rosario, que hable de la Virgen, que se mantenga fiel al Evangelio será visto como una amenaza. Pero esta persecución, por terrible que parezca, ya ha sido predicha. La propia Virgen, en la Salet, advirtió: la Iglesia será perseguida y habrá un gran eclipse. El eclipse no es solo del sol o de la luna, sino de la fe misma, que será sofocada a los ojos del mundo. Y sin embargo, será en ese momento cuando la luz brillará con más fuerza en los corazones de quienes perseveren. Imaginen las escenas: familias reunidas en casas escondidas, rezando el rosario en secreto, mientras afuera la multitud se burla de ellos y los persigue. Jóvenes que, en lugar de esconderse, se alzarán como testigos valientes, proclamando su fe incluso bajo la amenaza de muerte. Hombres y mujeres comunes que se convertirán en mártires silenciosos, sostenidos por el manto de la Virgen María. Y será precisamente en este momento que María demostrará el poder de su inmaculado corazón. Ella será el escudo invisible de quienes permanecen fieles. Muchos presenciarán liberaciones inexplicables, personas salvadas en medio de la persecución, hogares protegidos de ataques, niños cobijados en medio del caos. La madre no abandona a sus hijos en tiempos de prueba. Al contrario, es cuando la persecución se intensifica que su manto se extiende aún más. Y aquí quiero pediros un gesto de fe. Escribid en los comentarios: María, sé mi refugio, porque al declarar esto, te pones espiritualmente bajo su protección. Es un acto de confianza, como un niño que corre a los brazos de su madre en medio de una tormenta. Pero cuidado, esta persecución no solo será externa, también vendrá desde dentro. Muchos que una vez profesaron la fe se volverán contra sus hermanos, traicionándolos, denunciándolos y burlándose de ellos. Habrá dolor, lágrimas y divisiones, pero también milagros y consuelo, porque cuanto más avanza la oscuridad, más clara será la promesa. Al final, mi inmaculado corazón triunfará, y en medio de esta persecución surgirá una profecía aún más impresionante: el anuncio de que ocurrirá un gran milagro público, visible para todos, como respuesta del cielo al sufrimiento de los fieles. Este milagro será la señal de que la Virgen está presente y de que la persecución, por cruel que parezca, no tendrá la última palabra. Y en el siguiente bloque descubriréis cómo será esto. Gran milagro prometido, dónde tendrá lugar, qué significará y cómo marcará el inicio de una nueva fase en la historia de la humanidad. En medio de la persecución, cuando la fe parece sofocada y los fieles encogidos en las sombras alzan sus voces en oración, el cielo responderá con algo que la historia nunca olvidará: gran milagro público. Esto no será secreto, ni restringido a unos pocos, sino visible para todos, creyentes y no creyentes, como testimonio claro de que María está presente y de que el triunfo ya ha comenzado a gestarse. Muchos videntes han predicho a lo largo de los siglos que llegaría un día en que la humanidad vería una señal extraordinaria en cierto lugar del mundo. No una señal fugaz, sino un milagro perdurable, imposible de explicar por la ciencia, imposible de negar por cualquier ojo honesto. Este será el regalo de María a sus hijos, que resisten en el tiempo de oscuridad. La confirmación de que el cielo no ha abandonado la tierra. Imaginen la escena: multitudes reunidas, algunas en oración, otras con curiosidad o incluso con burla. De repente, en el lugar exacto profetizado, aparece una señal que ilumina los cielos y deja a todos en absoluto silencio. Será algo tan extraordinario que hasta los más escépticos sentirán un escalofrío. El milagro será una respuesta celestial a la persecución, un consuelo en medio del dolor, un recordatorio de que la victoria ya está escrita.
incluso cuando parezca lejana. Y lo más impresionante es que este milagro no se limitará a un espectáculo externo. Transformará corazones. La gente volverá a creer, los enfermos sanarán, los pecadores se convertirán en masa. Las iglesias volverán a llenarse, no porque fueran forzadas, sino porque el amor de María se habrá manifestado con un poder que ninguna persecución pudo silenciar. Pero también habrá quienes, incluso ante el milagro, se negarán a creer. Algunos intentarán justificarlo como una ilusión colectiva, una manipulación, un truco de la mente humana. Otros endurecerán aún más sus corazones, albergando odio contra los hijos de la luz, porque, como dice la Escritura, incluso ante las señales, muchos permanecerán ciegos por decisión propia. Y aquí quiero que hagáis un acto de fe. Escribid en los comentarios: creo en el milagro de María, porque esta declaración no es solo una frase, es un compromiso público de confianza, un sello espiritual que acerca el corazón humano al corazón de la Madre. Este milagro también será un punto de inflexión. Después de él, nada volverá a ser igual. La persecución no cesará por completo, pero el coraje de los fieles aumentará, la esperanza se reavivará y la certeza de que el triunfo está cerca fortalecerá a quienes aún resisten. El milagro será la llama que mantenga viva la fe en medio del frío de la gran noche. Pero cuidado, el gran milagro, por extraordinario que sea, no será el capítulo final. Será un preludio. Porque justo después vendrá el momento más difícil, la prueba final, cuando la oscuridad lanzará su ataque final contra la humanidad antes de la victoria del Inmaculado Corazón. Y en el siguiente bloque, descubrirás qué es eso. Prueba final, el momento más oscuro de la historia de la humanidad, cuando parecerá que el mal ha vencido, pero que en realidad será solo el preludio de la victoria definitiva prometida por María. Después del milagro público, cuando muchos corazones ya se habrán convertido y otros permanecerán endurecidos, vendrá el momento más oscuro de la historia humana, el prueba final. Este será el momento en que la oscuridad lanzará su ataque final y más violento contra la humanidad. El gran enemigo sabrá que sus días están contados y, por lo tanto, atacará con furia redoblada. Será el momento en que la fe de todos será llevada al límite, cuando parecerá que el mal ha triunfado definitivamente. Esta prueba no solo será visible en guerras o persecuciones externas, se manifestará en algo aún más doloroso, el sentimiento de abandono. Muchos mirarán al cielo y sentirán como si Dios hubiera enmudecido. Habrá noches en las que la oración parecerá no alcanzar el techo, momentos en los que incluso los más fieles se sentirán tentados a creer que han sido olvidados. Será el eclipse de la fe, un silencio que herirá como una espada, pero que en verdad será la prueba definitiva de la confianza. Las estructuras del mundo se derrumbarán casi por completo. La economía ya no podrá sostener a la gente. Los gobiernos colapsarán. El hambre, la violencia y la injusticia se multiplicarán. Familias enteras vivirán con miedo. Y en medio de todo esto, quienes aún recen el rosario y proclamen el nombre de María serán perseguidos como criminales. Será una época en la que portar un signo de fe será motivo de prisión, ridículo o incluso la muerte. Y, sin embargo, es precisamente en este escenario donde surgirán los santos más grandes de la historia. Hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños se alzarán con valentía sobrenatural, iluminando la oscuridad con su fidelidad. La sangre de los mártires volverá a regar la tierra, pero esta vez como semillas de triunfo. El enemigo creerá haber vencido, pero solo estará acelerando su propia derrota. María durante este tiempo será el refugio invisible. Muchos presenciarán apariciones silenciosas, consuelos interiores, sueños en los que sentirán su abrazo. Aun cuando todo parezca perdido, ella sostendrá a quienes perseveran. Y cada Ave María rezada será como una flecha disparada contra la oscuridad, porque el rosario, tan sencillo y tan despreciado por muchos,
será el arma más poderosa en esta batalla final. Y aquí quiero invitarte a un acto de confianza. Escribe en los comentarios: María, no me rendiré. Esta frase es como una promesa ante el cielo, un voto personal de que, incluso cuando todo parezca desmoronarse, permanecerás firme en la luz. La prueba final, por dura que sea, no será eterna. Tendrá un límite, fijado por Dios mismo. Y cuando se alcance ese límite, el cielo intervendrá de forma aplastante. El mal quedará expuesto en su totalidad y será derrotado de una vez por todas. La noche más oscura dará paso al amanecer más brillante que la humanidad haya conocido, el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Pero antes de esta victoria definitiva, todavía necesitamos entender cómo el último ataque de la oscuridad se manifestará visiblemente. ¿Cuáles serán las señales concretas, los acontecimientos globales que marcarán este tiempo en el que parecerá que todo está perdido? Y en el siguiente bloque, descubriréis cómo será esto. Último ataque de la oscuridad. ¿Qué acontecimientos mundiales lo acompañarán? Y cómo María ya ha revelado que, incluso en este tiempo, se estará preparando silenciosamente la victoria final. El mal, al darse cuenta de que le queda poco tiempo, lanzará su ataque final y más brutal contra la humanidad. Será el último ataque de la oscuridad, el punto culminante de la tribulación. Este periodo estará marcado por eventos tan intensos y desestabilizadores que muchos creerán que el mundo ha llegado a su fin. Pero es importante entender que esto no será el fin, sino el preludio del triunfo. Las señales serán visibles en todos los ámbitos de la vida humana. En el ámbito político, surgirá una falsa promesa de paz mundial. Surgirá una figura carismática que promete orden en medio del caos, unidad en medio de la división. Multitudes lo seguirán, los gobiernos lo apoyarán y será visto como un salvador. Pero tras esta máscara de luz se esconderá la más profunda oscuridad. Este líder no buscará la paz verdadera, sino el control absoluto. Y quienes permanezcan fieles a Cristo y a María, pronto descubrirán la mentira. En el ámbito social, habrá un colapso de valores. Todo lo que antes se consideraba sagrado será objeto de burla y todo lo condenable será exaltado. La familia, ya herida, será blanco directo de este ataque. Los niños crecerán lejos de la fe y muchos jóvenes se perderán en ilusiones de libertad que solo los esclavizan. Será una época en la que hablar de Dios en público será considerado un delito y proclamar a la Virgen María se considerará una provocación. En el ámbito natural, la creación misma reaccionará violentamente. Tormentas sin precedentes, señales celestes, terremotos y catástrofes inesperadas se multiplicarán. Algunos científicos intentarán explicarlo, pero en el fondo todos lo percibirán. La Tierra está en crisis porque la batalla ha llegado a su clímax. La luna roja que se verá en 2026 habrá sido solo la primera señal de esta rebelión de la creación. Y dentro de la Iglesia, la lucha será aún más dolorosa. Habrá tal confusión que muchos fieles ya no sabrán en quién confiar. Obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes, doctrinas distorsionadas, sacramentos despreciados. La Iglesia, que debería ser un refugio seguro, parecerá hundirse. Y sin embargo, es en este naufragio donde surgirá una fe más pura, sostenida no por el poder humano, sino por la gracia divina. En este ataque final, la persecución de los fieles alcanzará niveles sin precedentes. Los cristianos serán perseguidos, silenciados, ridiculizados y expulsados de la vida pública. Muchos serán martirizados, y la sangre derramada clamará al cielo como la semilla de una nueva era. El enemigo creerá haber ganado, pero en realidad solo estará sellando su propia derrota. Y aquí quiero invitaros a un acto de resistencia. Escribid en los comentarios: permaneceré fiel hasta el final, porque esta frase es como un escudo espiritual. No es solo una palabra, es una decisión. Es un compromiso de que, pase lo que pase,
No dejarás que la luz interior se apague. Pero incluso en este sombrío escenario, María no abandonará a sus hijos. Aparecerá silenciosa y poderosa, fortaleciendo a quienes se resisten. Muchos reportarán sueños, consuelos interiores e incluso discretas apariciones, recordándoles que la victoria ya está escrita. Mientras el mundo cree que todo está perdido, los hijos de la luz sabrán que el triunfo está cerca. Y en la siguiente sección descubriréis cómo, en el punto culminante de este ataque final, el cielo intervendrá de forma aplastante, en el momento en que la oscuridad será rasgada por el amanecer, y el triunfo del Inmaculado Corazón de María comenzará a brillar sobre la tierra. El mundo se verá sumido en el asalto final de la oscuridad. El mal creerá haber vencido, que su sombra ha cubierto toda la tierra. Familias serán destrozadas, pueblos en guerra, la iglesia sumida en la confusión, y los fieles reducidos a un pequeño rebaño oculto, sostenido únicamente por la oración. Será en ese momento, cuando todo parezca perdido, que el cielo intervendrá de forma aplastante. De repente, los cielos se abrirán. Una luz indescriptible romperá la oscuridad, iluminando toda la tierra de una vez. No será la luz del sol ni la de la luna, sino una luz que nace del interior, una llama viva que penetrará el corazón humano y la creación misma. Muchos caerán de rodillas sin comprender, otros llorarán sin saber por qué, y los hijos de la luz reconocerán de inmediato. Es la intervención de Dios, anunciada por María, el triunfo que comienza a amanecer. En ese momento, se multiplicarán las señales extraordinarias. Aparecerán cruces luminosas en el cielo en diversas partes del mundo, que permanecerán suspendidas durante horas, quizás días. En algunos lugares, las imágenes de la Virgen derramarán lágrimas de luz, ya no de agua ni de aceite, sino de claridad que conmoverán los corazones. Montañas y mares darán testimonio. Los fenómenos naturales se calmarán repentinamente, como si la creación misma se inclinara ante la gloria del Altísimo. Y lo que es más, Cristo mismo se manifestará de forma mística. No será su glorioso regreso al final de los tiempos, sino una presencia inconfundible, sentida en el corazón de todos los fieles. Será como una ola de amor que inundará la tierra, reavivando la llama de la fe y demostrando que la victoria pertenece al Cordero. Y María estará a su lado, como madre y reina, guiando a sus hijos hacia el triunfo. Los enemigos de la luz temblarán ante este resplandor. Muchos intentarán negarlo, otros huirá, pero no habrá lugar donde la luz no llegue. Será el momento en que la oscuridad se desenmascare, se exponga en su desnudez y debilidad. El mal, que parecía tan fuerte, mostrará su verdadero rostro, frágil ante la gloria de Dios. Y aquí os invito a participar espiritualmente de este momento profético. Escribid en los comentarios: que venga el triunfo del corazón de María, porque esta declaración es como unir tu voz al coro invisible que ya se forma en el cielo. Cada palabra es un ladrillo que se coloca en los cimientos de este triunfo que se acerca. Este será el comienzo del triunfo del Inmaculado Corazón. No llegará como una explosión de poder humano, sino como una luz que disuelve la oscuridad, como un amor que vence el odio, como una paz que silencia las guerras. Los fieles sentirán la protección de María tan palpablemente que muchos dirán: vimos la victoria con nuestros propios ojos. Pero cuidado, una intervención decisiva no significa todavía el fin del dolor. Habrá un tiempo de transición en el que el mal, ya mortalmente herido, intentará resistir en sus últimos estertores. Será un periodo de reconstrucción, sanación y decisión final. Y eso es precisamente lo que veremos en la siguiente sección. En el siguiente bloque, descubrirás cómo será este tiempo de transición después de la intervención del cielo, cuando la humanidad comenzará a vivir bajo la luz del triunfo de María, pero todavía necesitará consolidar la victoria con la fidelidad y la oración. La noche ha pasado. El último asalto de la oscuridad ya no encuentra la fuerza para sostenerse.
y en el horizonte de la historia comienza a despuntar un nuevo amanecer, el triunfo del Inmaculado Corazón de María. No será un mero cambio simbólico, sino una transformación visible y concreta que involucrará a pueblos, familias, gobiernos y a la propia Iglesia. Lo que antes parecía imposible, ahora se hace realidad ante los ojos del mundo. La primera señal de este triunfo será una paz inesperada, no una paz construida sobre frágiles tratados o alianzas políticas, sino una paz que nace del corazón humano. Pueblos que antes eran enemigos se unirán, líderes se postrarán ante el cielo, familias divididas se reconciliarán. Habrá lágrimas, pero lágrimas de liberación, de reencuentro, de sanación. La tierra, que ha gemido de dolor, finalmente respirará aliviada. La Iglesia, purificada por el fuego de la persecución, renacerá como nunca antes. Ya no estará marcada por luchas de poder ni escándalos, sino sostenida por la sencillez de la verdadera fe. Sacerdotes y obispos, renovados por el dolor y la gracia, guiarán al pueblo con humildad. Los sacramentos volverán a ser buscados con fervor, y las multitudes se congregarán no por tradición, sino por amor. El Inmaculado Corazón de María será el sello de este renacimiento, la certeza de que la Iglesia es indestructible, incluso cuando parezca reducida a cenizas. Y la creación, que compartió la tribulación, también compartirá la victoria. El clima se calmará, la naturaleza florecerá en un nuevo equilibrio, y será como si la tierra misma cantara con el cielo. El Señor ha reinado, y su Madre ha triunfado. Pero el triunfo no será meramente externo. Todo corazón fiel experimentará una intimidad sin precedentes con María. Ella será reconocida como la verdadera reina y madre, la que sostuvo a la humanidad en sus días más oscuros. Será el momento en que sus hijos, dispersos por los 4 puntos cardinales de la tierra, finalmente se sentirán unidos bajo el mismo manto. Y aquí quiero invitaros a un último acto de esperanza. Escribid en los comentarios: el corazón de María triunfará en mi vida. Esta frase es más que palabras. Es un sello espiritual, una entrega personal al triunfo que ya ha comenzado a surgir. El triunfo del Inmaculado Corazón no significa que la humanidad alcanzará una perfección sin dolor, sino que será un tiempo de gracia, de consuelo, de nuevas oportunidades, un tiempo en el que muchos reconocerán que el cielo nunca nos abandonó, y que incluso en las horas más oscuras, María estuvo presente, preparando este nuevo amanecer. Y así, la luna de sangre de 2026, que parecía un simple eclipse lejano, se revelará como el hito de todo este viaje, la advertencia final, el inicio de la purificación, el inicio de la prueba final y finalmente, el amanecer del triunfo. Todo estaba escrito en el corazón de la Madre, quien ahora extiende su manto sobre la humanidad, sellando la promesa. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Pero no lo olvidemos. El reloj de la historia sigue corriendo. Hemos llegado hasta aquí juntos. Hemos sorteado las señales en el cielo, el peso de la purificación, la persecución, el gran milagro e incluso la noche más oscura de la prueba final. Pero ahora, dado todo lo revelado, hay algo que debemos entender. La luna de sangre de 2026 no es solo un eclipse, ni un simple espectáculo distante en los cielos. Es, último aviso, la marca grabada en el tiempo que abre el camino al triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y quizás lo inesperado sea precisamente esto. La mayor señal no está en las estrellas, ni en los gobiernos, ni en las guerras. La mayor señal está dentro de ti, porque cuando María dice que su corazón triunfará, no se refiere solo a pueblos y naciones. Se refiere a ti, a tu corazón, a tu hogar, a tu vida. El triunfo comienza con cada persona que hoy se decide por la luz. El mundo presenciará acontecimientos extraordinarios, pero el cielo pide algo muy sencillo: un sí personal. Ese mismo sí que María dio en Nazaret resuena ahora,
exigiendo una respuesta de cada uno de nosotros. Y por eso quiero invitarlos, aquí y ahora, a dejar un sello espiritual en los comentarios. Escriban: pertenezco al corazón de María. No es una frase cualquiera, es una entrega, es un compromiso ante el cielo. No llegaste aquí por casualidad. Si tu corazón se conmovió en algún momento durante este mensaje, es porque María ya está obrando en ti. Y no importa la oscuridad de los tiempos en que vivimos, el triunfo ya ha comenzado, silencioso, discreto, pero irresistible. Así que no camines solo. Suscríbete al canal ahora, activa la campanita y quédate con nosotros. Aquí no eres un espectador, formas parte de un ejército espiritual que se levanta con María. Cada video, cada palabra, cada oración es una parte de su manto que te envuelve a ti y a tu familia. Y recuerda, el reloj en el cielo no se ha detenido. La luna de sangre fue solo el primer toque de trompeta. Lo que vendrá en los próximos días, en las señales venideras, cambiará la historia aún más. Así que, permanece atento, vigilante y en oración. Al final, la promesa ya está hecha y ninguna fuerza puede borrarla. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Y cuando este triunfo se revele plenamente, podréis decir: yo estaba preparado, elegí la luz, permanecí en el corazón de María. Ahora os dejo con una última pregunta, la más importante de todas. Cuando el triunfo se manifieste, ¿de qué lado de la historia estaréis? Mis amados hijos, este mensaje necesita llegar a más personas para que yo pueda cumplir mi propósito, y ustedes son parte de esta misión. Así que dale like al video y suscríbete al canal para que este video llegue a más personas. Si tienes mucha fe, compártelo con alguien que necesite este mensaje.